desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde Génesis, desde Bereshit, desde el principio. Esto estaba escondido desde el principio. Entonces ahora voy a leerles la parábola del trigo y la cizaña, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. No se le olvide, la semilla representa también el esperma, el semen. Y lo vamos a ver a continuación en esta parábola, en la explicación de esta parábola. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo. ¿Adivine quién es el enemigo? Exactamente, la serpiente, el diablo. Y sembró cizaña, sembró del verbo sembrar, depositar semilla, depositar semen, depositar esperma. Sembró cizaña entre el trigo, o sea, entre la gente, los seres humanos, hijos de Eva y Adán. Y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Estos son los hijos de la serpiente, la cizaña. Se lo adelanto. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo, en tu planeta, en tu mundo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega o hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, que esos son los ángeles: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo, que es el trigo, son los creyentes, los cristianos, los judíos mesiánicos, los hermanos mesiánicos, todos los creyentes, todos los salvos, descendientes de Adán y Eva. Recoger el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: aquí está la explicación, y aquí está una prueba más, una evidencia más de que los hijos de la serpiente son hijos biológicos, son seres humanos. Respondiendo, él les dijo, estoy en Mateo 13:37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, o sea, donde vivimos, planeta Tierra. La buena semilla son los hijos del reino. Esos hijos del reino son los hijos de Adán y Eva, son los creyentes. Y la cizaña son los hijos del malo. Aquí ya no debemos darle otra explicación a la explicación. Ya no debemos darle otra interpretación a la interpretación. Jesús, Yeshua, ya está dando la explicación. Ya está dando la interpretación. Está diciendo que las cizañas son los hijos del malo. Está diciendo que son los hijos de la serpiente. Esto es lo que estuvo escondido desde el principio del mundo, desde la fundación del mundo. Lo dice el versículo 35. Voy a abrir mi boca en parábolas, dice, y voy a declarar cosas escondidas. Él está diciendo lo que estaba escondido desde la fundación del mundo, desde el Génesis. El enemigo que la sembró, dice, es el diablo. Aquí está, el diablo sembró su semen, su esperma, su semilla. La siega es el fin del siglo, que esa es la segunda venida de Yeshua, de Cristo, a la tierra. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, son los segadores, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. El árbol malo da frutos malos. Hay personas que hacen iniquidad. Por ejemplo, hay hombres
que violan a sus propios hijos, los violan sexualmente, abusan de ellos sexualmente. Hay personas que matan a sus propios padres y padres que matan a sus propios hijos, madres que prostituyen a sus propias hijas, padres que les dan cerveza o marihuana o drogas a sus propios bebés o cigarros a sus propios hijos. Esa gente está dando frutos, pero fruto malo. En este mundo hay dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios, aunque no sean todavía creyentes, aunque sean inconversos, no significa que no se vayan a arrepentir, que no vayan a hacer teshuvá en el futuro. Hay personas que son inconversos, pero no significa, hermanos, que sean hijos del diablo. Hay inconversos que son hijos de Dios, pero todavía no se llega el día de su arrepentimiento. Y hay personas que nunca se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque son hijos de la serpiente, son hijos del diablo. Dice que una señal es que estos hijos del diablo sirven de tropiezo a quien, a los creyentes, y hacen iniquidad, violan sexualmente, hechicería, brujería, idolatría, hurtos, homicidios, etcétera. Y los echarán en el horno de fuego. ¿Quiénes se van a ir al horno de fuego? Primeramente los hijos de la serpiente. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los hijos de Adán y Eva, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. No estoy diciendo que todos los hijos de Adán y Eva se van a salvar. Es bien probable que se va a salvar solamente la tercera parte de los seres vivos, seres humanos. Pero lo que sí estoy diciendo es de los que se van a salvar son hijos de Adán y Eva. Caín era hijo biológico de la serpiente. Una prueba más. Ya estoy terminando. Caín era hijo de la serpiente. Primera de Juan 3, 8 al 12. Aquí lo dice bien claro. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es el diablo. Esta es una señal. Porque el diablo peca desde el principio. Alguien se ha de preguntar, ¿quiere decir que los creyentes no pecan? Sí, sí pecamos. Pero hay dos maneras de pecar. Uno de pecar deliberadamente como un libertinaje, y otra manera de pecar cuando nosotros no queremos. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Dice, porque yo quiero hacer el bien, pero no puedo, porque hallo esto en mis miembros, que el mal que mora a mí es el que hace el pecado. Entonces hay gente que peca y peca y peca y le vale. No le importa a Dios, no le importa lo que diga la Biblia, no le importa lo que piense Dios. Inclusive aquí están hasta los ateos. No todos, porque yo fui ateo. No todos los ateos son hijos del diablo. Yo salí del ateísmo y próximamente voy a subir mi testimonio. Aunque no todos lo quieran escuchar, pero lo voy a subir. Porque estoy cumpliendo 20 años de creyente, de haberme arrepentido, de haber nacido de nuevo, de ser salvo. Entonces, 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del mundo, es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuándo es el principio? Bereshit, Génesis. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, esa simiente es la nueva naturaleza que dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando creemos en Yeshua, en Jesús, lo recibimos, lo aceptamos, somos engendrados por Dios, por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Aquí está diciendo que la simiente de Dios, la semilla de Dios, la nueva naturaleza, la semilla que Él ha puesto dentro de nuestra alma, dentro de nuestro cuerpo, esa es la que no peca. El espíritu ya no peca. El espíritu con E minúscula, el espíritu del hombre no peca, no puede pecar. Es lo que está diciendo. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano
no es de Dios. Esa es una señal, es una evidencia que todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Es una señal. En otras palabras, todos ustedes que me están escuchando, que dicen ser hijos del Elohim, hijos de Dios, tú no debes de tener odio contra un hermano o una hermana en la fe. Porque si tienes odio, es una señal que no te has arrepentido, que no has hecho teshuvah, que no te has convertido. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, una prueba irrefutable. Caín es hijo de la serpiente, no como Caín, que era del maligno. No como Caín, que era del maligno. Él era del verbo hijo del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eran medios hermanos Caín y Abel. Caín, al ser hijo de la serpiente, era un asesino. Quiero leerles Mateo 23, 33. Pero sí, Mateo 23, 33. Mateo 23, 33. Y luego vamos a ir a Juan y terminamos. Vean lo que Jesucristo, Yeshua HaMashiach está diciendo. Mateo 23, 33. Les dice aquí a un grupo de religiosos, fariseos y escribas, les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Por qué les dijo serpientes a los fariseos? ¿Por qué les dijo generación de víboras? La palabra generación viene de la palabra gen. Gen, está hablando de ahí del esperma, del semen. Inclusive ustedes busquen la palabra generación en un diccionario, sea bíblico o sea un diccionario secular de la Real Academia Española. Búsquenlo en Google y se van a dar cuenta que generación es los descendientes de alguien. Principalmente biológicamente, descendientes. Por ejemplo, las 12 tribus son generación de Set, y Set es generación de Adán y Eva. El Mesías, Jesús, Yeshua, es generación de Set. Ya lo leímos, es generación. O sea, es un gen, es un descendiente de Set. Entonces, este grupo de fariseos, no todos, eran descendientes de la serpiente. Por eso es que Jesús estaba haciendo, Yeshua, una de dos cosas. O los estaba insultando con esas palabras de serpientes, generación de víboras, o les estaba diciendo la verdad. O era la realidad. Y yo creo que es lo segundo. Yo creo, con toda la información, con toda la evidencia que tenemos, que ellos efectivamente eran serpientes pequeñas. Eran serpientes como esta. Bueno, esta es obviamente es un símbolo, no es verdadero. Pero los fariseos eran serpientes, eran descendientes de la serpiente mayor. Por eso les dijo generación de víboras. Y les dijo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ellos no pueden. Los hijos de la serpiente no pueden escapar de la condenación del infierno, porque la salvación no es para los hijos de la serpiente. Y me paso a lo último: los Illuminati, los Rockefeller, los Rothschilds, esos supuestos judíos que son judíos falsos, los masones. Estas personas son descendientes de la serpiente. Estas personas por eso tienen mucho poder en el mundo, y por eso ellos, para los que no sabían, ellos quitan reyes y ponen reyes. Quitan presidentes y ponen presidentes.
Por eso mataron a John F. Kennedy, porque John F. Kennedy los descubrió a los Illuminati, los quiso denunciar y lo mandaron matar. Por eso es que ellos controlan las televisoras más grandes del mundo, incluyendo las de Estados Unidos. Por eso es que no han supuestamente encontraron al asesino de John F. Kennedy, pero simplemente ellos mandan a desaparecer a los presidentes que no se quieren sujetar a ellos. Ellos están gobernando el mundo. Cuando el diablo le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4, todo esto te daré si postrado ante mí me adorares. No es porque Adán y Eva le entregaron el dominio, como han enseñado pastores, le entregaron el dominio del mundo, no. Es porque los hijos de la serpiente siempre han estado gobernando el mundo. La mayoría de los gobernantes en todos los países, en toda la historia de la humanidad, la mayoría han sido hijos de la serpiente. Por eso es que el Señor mandó a lo de las 12 tribus a matar, a no perdonar hombres, mujeres y niños, a matar a Goliat, a matar a los hijos de Anac, a matar a los jebuseos, enoseos, todos los que terminan en eos, porque todas estas personas, estas tribus, estos pueblos eran descendientes de la serpiente. En otras palabras, eran reptilianos, tenían sangre reptiliana. Y les voy a dar esta información. Busquen, porque yo quiero que ustedes también se esfuercen a estudiar acerca de un tipo de sangre que se llama RH negativo. El 15% de la población mundial tiene ese tipo de sangre, RH negativo. Los médicos, la ciencia no saben exactamente el origen de esta sangre. Es probable, no lo estoy asegurando, pero es probable que la gente que tiene RH negativo es sangre de la serpiente. Y si tú me estás escuchando, si tú eres un creyente, si tienes ese tipo de sangre, no te preocupes porque el Señor, no te preocupes porque dice 1 Corintios 15:50, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción, o sea, la sangre también, no solamente el cuerpo, hereda la incorrupción. No te preocupes que aunque tienes hijo, puedes tener sangre de la serpiente, también tienes sangre de la otra, sangre de Adán y Eva. Gracias a Dios, gracias al Eterno, que este cuerpo de pecado no va a heredar el reino de los cielos, no va a heredar la eternidad. No te preocupes que cuando seamos arrebatados, nuestros cuerpos se van a transformar en un cuerpo nuevo, en un cuerpo perfecto, que no va a tener sangre. Pero sí estoy diciendo que los Illuminatis son parte de la cizaña y los creyentes somos parte del trigo. Entonces, termino con Juan 8:44. Ahora hace más sentido estos textos, estos versículos. No eran ofensas de Yeshua, de Jesús a la gente. Era la realidad, era la verdad que les estaba diciendo. Yeshua les dice, Juan 8:42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son de su padre el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Vean lo que dice bien interesante para terminar. Él, o sea, el diablo, él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde Génesis, desde Bereshit. Cuando el diablo mató a alguien, que sepamos, que yo sepa, no mató a nadie el diablo, pero su hijo, su primogénito, sí mató a alguien. Mató a Abel. En otras palabras, como Caín tenía genes del diablo, es como si la serpiente misma hubiera utilizado a su propio hijo, un semidios,
para matar a Abel. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Así le mintió a Eva, y padre de mentira. Un último más. No voy a explicar mucho, pero quiero dar un repaso breve. Primera de Timoteo 2:11. Primera de Timoteo 2:11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, o sea, por ese motivo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, o sea, Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Cuándo fue engañada? Fue engañada por la serpiente. Pero se salvará, vean lo que dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y santificación con modestia. Aquí no está hablando de la salvación del alma o de la salvación eterna del lago de fuego. Aquí está hablando de que se va a salvar de ser engañada la mujer, como Eva fue engañada. En otras palabras, cuando la mujer atiende a su marido y atiende a sus hijos después de que los engendra, va a ser muy difícil que el diablo la engañe a la mujer por tener continencia. Cuando la mujer cumple con el deber conyugal con su marido, está diciendo, aunque venga el diablo, así como un caballero hermoso, y se le ofrezca en la noche y se le aparezca, como hay testimonios, no va a ser engañada a la mujer. Lo mismo sería que el hombre, mientras la mujer esté satisfecha, cumpliendo con el deber conyugal con su marido y cumpliendo con el deber de criar a sus hijos que ha engendrado, no va a poder ser engañada, porque no va a estar de ociosa como fue engañada Eva. Es lo que está enseñando ese pasaje. No estoy tratando de forzar a nadie a creer este estudio, esta enseñanza. Los que no creen, les animo, les exhorto a que estudien este tema. No solamente que esa es una herejía, eres un falso maestro, eres un falso predicador, eso es falso, es falsa doctrina. No es suficiente con negar una enseñanza. Se tiene que probar lo contrario. Pero antes de que me pruebes a mí lo contrario, compruébatelo a ti lo contrario. Estudia, investiga todo esto. Porque hay mucha información, muchos textos, mucha evidencia que te pueden contradecir. Nos vemos a la próxima. Bendiciones a todos. Shalom.